Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Guzmán y hoy tengo el placer de venirles a hablar sobre los tribunales de arbitramiento. Pero antes de eso quiero iniciar contándoles, o mejor hablándoles, sobre lo que son las MACs. Es aquellas siglas que significan en nuestro país los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto quiere decir que se utilizan para descongestionar el sistema judicial, la vía ordinaria, que utiliza unos principios de igualdad, de celeridad, de eficacia para ello y es rápido y efectivo. Por ende, las MAC están autorizadas por la ley. Es en donde las partes interactúan para solucionar un conflicto. En ello se encuentra lo que es el señor árbitro para dirimir ese problema, en donde él debe de estar de forma neutral sin favorecimiento de ninguna de las dos partes. Es aquí donde él actúa como juez y bajo el amparo de la ley él decidirá bajo un laudo arbitral que tendrá efectos como si fuera una sentencia. Ya en la definición de árbitro o lo que es el tribunal de arbitramiento es aquella persona investida para solucionar problemas o conflictos de interés particular o general. Es aquello que tiene facultades, competencias y legitimidad para actuar en nombre de justicia y poder solucionar los problemas que agobian a una sociedad. Bueno, y aquí en este punto encontramos unas características del tema en referencia. De lo que hacemos es decir que es temporal, dado que el tribunal cesa actividades cuando ya se ha presentado diversas causales como la expedición de un laudo arbitral o el vencimiento como tal de el vencimiento de términos, entre otros. Si el pacto, posteriormente a eso, si el pacto está contenido en una cláusula, esta solamente estará con autonomía del contrato. Otra podría ser, o estaremos hablando excepcionalmente, ya que las partes, mediante un pacto arbitral, han decidido darle relevancia o llevarla a cabo a la justicia ordinaria, permanente para que sus controversias sean resueltas por particulares árbitros investidos para administrar justicia. También podría ser otra que es de forma onerosa, ya que se debe pagar honorarios. He aquí que se tiene que invertir en los gastos del tribunal de arbitramiento para que se pueda adelantar estos trámites o esta conciliación o poder dirimir ese conflicto. Y por último también encontramos que es un mecanismo heterocompositivo. Quiero decir que toda vez que sea un tercero, diferente de las partes, quien sea el encargado de dirimir o resolver ese conflicto. Bueno, y aquí en este punto encontramos la procedencia del arbitramiento. Esto quiere decir, ¿cuándo están sometidos obligatoriamente al arbitraje? Pues bien, aquí encontramos unos parámetros en donde nos dicen que serán sometidos los conflictos colectivos de trabajo que presenten servicios públicos elementales o esenciales. Quiere decir que cuando estos no se hayan podido resolver mediante una forma de arreglo directa. De igual forma también encontramos los conflictos colectivos de trabajo en que los trabajadores decidan por ellos mismos o por las partes poner en conocimiento del arbitraje conforme a lo establecido en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. Posteriormente a ello también encontramos los conflictos colectivos de trabajo de sindicatos, que es aquellos que son minoritarios, que son simples y cuando la huelga sea procedente. Quiero decir que además de esto, los conflictos colectivos en otras empresas
también se pueden solucionar o pueden ser sometidos al arbitraje siempre y cuando sean voluntarios entre las partes. En el artículo 453 del Código Sustantivo del Trabajo encontramos cómo se puede llegar a los tribunales. Es aquí donde en primera parte, en primera instancia, podemos observar que cuando la persona quiere que éste llegue a los tribunales, lo primero que deberá de realizar es la solicitud de convocatoria del tribunal ante el Ministerio de Trabajo. En segunda instancia, una vez el ministerio revise la solicitud y que haya cumplido con los términos generales de la ley, podrá expedir una resolución convocando al tribunal y estableciendo la ciudad en que éste se llevará a cabo. Esta resolución es un acto administrativo del cual está sujeto de recursos dentro de la vía gubernativa. Por otra parte, también el tribunal estará compuesto por una terna arbitral, uno escogido por el empleador, otro por el sindicato y el tercero será escogido por los árbitros sucesores o anteriores. Si estos no se ponen de acuerdo con aquella designación, entonces el tercero, transcurridas las 48 horas después de esto de su posesión, el Ministerio de Trabajo designará, luego de realizar un sorteo que se llevará a cabo en la lista de la Corte Suprema de Justicia, y para ello citarán a las partes en conflicto. He aquí donde los árbitros disponen de 2 días para aceptar su posición y entrar a solucionar o entrar a cumplir sus funciones como tal. Bueno, ya en el artículo que es el 454 encontramos algunos impedimentos. Es el que no puede ser parte de un tribunal de arbitramiento. ¿Por qué? Porque he aquí donde en alguna etapa del proceso, en alguna etapa de conciliación o de arreglo, hay intervenido en representación de alguna de las partes o hay intervenido en la conciliación de alguno de estos conflictos. Entonces es aquí donde en la etapa de arreglo directo o en la conciliación estas personas no podrán ser parte de los tribunales para dar solución o conflicto al problema. Esta prohibición también se hace de forma extensiva a los empleados, representantes, apoderados, abogados de las partes y en general de toda aquella persona que haya estado ligada o que haya estado inmersa en esos vínculos de independencia sobre aquellos factores que puedan alterar lo que es la imparcialidad del caso. Bueno, ya en el artículo 457 del mismo código encontramos que los tribunales tienen unas facultades de las cuales podemos inferir o que está positivizado mejor ahí, que podemos ver que es aquellos que se tratan de solicitar a las partes, a los representantes o a todo el que esté inmerso en este conflicto la información pertinente, los datos que estimen necesarios y todo lo que esté ilustrado para todo lo que sea necesario para que ellos puedan ilustrar un juicio, para que ellos puedan dar un laudo, para que ellos puedan dar un veredicto como tal. Además pueden ordenar una inspección ocular, además de ellos interrogó a las partes y recibir declaraciones. ¿Para qué? Para que ellos puedan dar en conformidad una decisión acorde a lo que requiere el caso. Bueno, ya en cuanto a su decisión al laudo arbitral, encontramos en su artículo 458 y Biden hablando de lo que es la norma constitucional, que es norma de normas, que es la Carta Magna, en donde he ahí que ellos en su decisión, en su fallo, no pueden afectar derechos o facultades de partes reconocidas por esta norma. Además, que tampoco lo podrán hacer por las leyes que estén rigiendo en este momento en nuestro territorio o además las normas convencionales vigentes. He aquí que los árbitros deberán decidir sobre puntos
respecto a los cuales fueron citadas y no haya producido un acuerdo entre las partes, es decir, en las etapas de arreglo directo y conciliación. Ya en el término para fallar, se tiene un tiempo limitado, o se tiene un tiempo previsto para que ellos lo puedan hacer. Ese tiempo se da a partir de la conformación del tribunal, que son 10 días para el fallo del laudo arbitral. Pero esto no quiere decir que sea único y exclusivamente. Hay unas excepciones en donde las partes podrán ampliar ese término, colocándose de acuerdo para la ampliación y así poderse llevar a un término posterior. Ya en el artículo 461 encontramos los efectos y la vigencia de los fallos, quiero decir, de los laudos arbitrales, de los tribunales, de los árbitros como tal. Esto quiere decir que el fallo arbitral pone fin a todo un conflicto dentro del proceso de carácter convencional, colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo. Además de esto, quiere decir que tendrá una vigencia como tal de 2 años al no poder excederlos. Y posteriormente no puede haber una suspensión colectiva de trabajo durante el tiempo que rija el fallo arbitral. Bueno, ya aquí en este punto nos salimos un poco de la parte de los mecanismos MAC para profundizar un poco en la parte penal. Pues aquí en el artículo 462 del mismo código que se habla de la responsabilidad penal. El hecho de terminar la huelga por arreglo entre las partes o por decisión arbitral no exime a esa persona que haya cometido o que tenga responsabilidad por delitos durante esta huelga, durante esta actividad. Quiere decir que aunque se haya fallado y se haya arreglado el conflicto como tal, esta persona deberá responder ante la justicia ordinaria. Ya nos enfocamos en lo que es el laudo arbitral, la decisión tomada por el árbitro o los tribunales. Quiero decir que la dominación o decisión del tribunal de arbitramiento es todo fallo o sentencia. Fallo arbitral debe tenerse en cuenta que en el aspectos fundamentales, que son el aspecto material y en el aspecto formal, quiere decir que, como su nombre lo indica, se refiere a la elaboración y presentación del laudo. Por tratarse de una verdadera sentencia, se deberá asimilar en su forma a lo que profieren los jueces ordinarios en los asuntos de trabajo. Se tendrá que regir a su formato, a su originalidad, a que no quede por fuera esa formalidad que la hace la justicia ordinaria. Por eso, el laudo que ellos profieran tiene que ser en 2 aspectos, en 3 aspectos, que es en derecho, que es el primero, en equidad o técnicos. En los tribunales, en quien se intervenga una entidad pública, que se intervenga o que desempeñe funciones administrativas, todo lo que sea controversias que han surgido a causa o en ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación, liquidación de contratos estatales o incluso en consecuencias económicas o actos administrativos, deberán ser expedidos en ejercicio de facultades excepcionales. El laudo deberá proferirse en el primero, en el que hablamos de derecho. Encontramos la acción de tutela, en el cual es un mecanismo de protección que tiene todo ciudadano para su derecho fundamental. Entonces es aquí donde encontramos la excepcionalidad en la sentencia T-186 del 2015, en el cual la acción de tutela en contra de los laudos arbitrales, la procedencia excepcional, que se ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los laudos arbitrales cuando, con ocasión a ellos, se desconocen garantías constitucionales de las partes y el debido proceso,
el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, el derecho a la justicia, a la administración de justicia. Es ahí donde la acción de tutela procederá contra los laudos arbitrales. Bueno, ya para finalizar, quiero hablarle un poco sobre las tarifas de los árbitros y de lo que es el tribunal. Esto se hizo el costo de servicio de arbitraje previo a los decretos establecidos. Quiero decir que la Superintendencia de Sociedades, en aras de facilitar lo que es el acceso a justicia y como tal, de darle solución a los conflictos, entonces facilitó a las MAC, o sea, a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y como parte en Colombia se establece unas tarifas máximas a cobrar por el centro de conciliación, por la parte arbitral o por los siguientes porcentajes que se tendrán en cuenta el valor de las prestaciones que se quieran acceder de la demanda instaurada o de la demanda el litigio que se tenga. Por eso las tarifas en Colombia inician desde el 1.5% hasta el 10%. Pero aquí hay que tener en cuenta que también las tarifas se distribuirán de la siguiente manera: el 25% se dará por concepto de honorarios para el árbitro, o cuando esté constituido el tribunal por la terna como tal. Puede ser también por el 12.5% por el concepto de honorarios para el secretario del tribunal. Puede ser también, por otra parte, lo que se habla del 12.5% por concepto de gastos administrativos del centro de arbitraje o del tribunal de arbitramiento. Esto quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que lo anterior, la liquidación como tal, se efectuará sin perjuicio de las sumas adicionales que se decrete el tribunal por protocolización o otros gastos como la cancelación de los honorarios respectivos de los peritos que intervengan, como también los que realizaban, como también razonablemente de los que realizaron, o la incursión de las partes de defensa que estuvieran en procedimientos arbitrales, los cuales serán a cargo de las partes en las formas que estipule o que determine el tribunal o el árbitro como tal. Entonces, aquí hemos llegado al final. Ya hemos explicado un poco, o mejor, a profundidad, lo más claro posible. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido y que no hayan tenido ninguna duda. Fue un placer para mí en el día de hoy haberles explicado este tema y ver un poco aclarado o ayudado a lo que es el arbitramiento y lo que es los tribunales y todo en ese sentido. Mil gracias, muy amable, y nos veremos una próxima vez.